buenas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Matemática para UMA 21. En esta oportunidad vamos a hablar de función inversa y composición de funciones. Así que vamos a hablar de composición inversa. Vamos a hablar de composición de funciones y función inversa. Entonces, cuando yo hablo de una función compuesta, va a ser una función que esté formada por una función g de x que va a estar dentro de una función f de x. Entonces, la fórmula que define la función compuesta significa que yo voy a tener que aplicar la función f a las imágenes de g. O sea, la función f no va a estar, no va a ser en función de las x, sino en función de la g de x. Entonces, lo que voy a hacer es reemplazar a la x de la función más externa por la función de adentro. Entonces vamos a hacer un ejemplo y después vamos a ver cómo calculamos el dominio de una composición, ¿no? Entonces imagínense que tengo una función f de x que es igual a x al cuadrado menos 1 y una función g de x que es igual a 1 sobre x. Esto quiere decir que si yo quiero calcular g compuesta con f, lo que voy a tener es f o g de x y esta función va a ser igual a reemplazar a g de x por x en la función de afuera. ¿Sí? Entonces esto me va a quedar como 1 sobre x al cuadrado menos 1. ¿Sí? Y esta es mi función compuesta. Si me pidiesen g o f, ¿sí? O sea, en vez de g compuesta con f, f compuesta con g, lo que voy a tener es 1 sobre x al cuadrado menos 1. ¿Sí? ¿Cómo voy a hacer para calcular el dominio de una función compuesta? Bueno, para calcular el dominio de una función compuesta, lo que tengo que tener en cuenta es que el dominio de la función compuesta van a ser todos los valores que pertenezcan al dominio de la función de adentro, siempre que la imagen de la función de adentro pertenezca a su vez al dominio de f. Si la imagen de la función de adentro tiene algún punto que no pertenece al dominio de f, yo tengo que excluirlo. Y me pareció muy interesante el ejemplo de la composición entre la raíz de x y x cuadrado con x cuadrado y la raíz de x, para ver cómo puede cambiar el dominio a partir de las mismas dos funciones. ¿Sí? Fíjense, el dominio de f o g, primero vamos a tener que calcular cuánto vale g compuesta con x, cuánto vale g compuesta con f. G compuesta con f va a ser x al cuadrado y la raíz, ¿no? Y f compuesta con g, o g o f, va a ser la raíz de x todo elevado al cuadrado. ¿Sí? Y estas dos funciones, por más que parezcan iguales, son muy distintas entre sí, porque su dominio es distinto. ¿Sí? Fíjense que el dominio de x al cuadrado son todos los reales. Entonces el dominio de esta composición van a ser todos los reales. ¿Sí? Mientras que el dominio de la función de adentro son los valores de x mayores a 0. Entonces el dominio de esta función va a ser
entre 0 y más infinito, incluyendo el 0 porque puedo calcular la raíz de 0. ¿Sí? Recuerden que cuando teníamos raíces pares calculábamos el dominio haciendo que lo de adentro sea mayor o igual a 0. ¿Sí? Entonces, dos funciones dos composiciones armadas con las mismas dos funciones pueden tener dominios distintos. Y ojo con eso porque les puede costar algunos puntillos. ¿Sí? Lo que tengo que tener en cuenta es que el dominio son todos los valores que pertenecen al dominio de la función de adentro, siempre que la imagen de la función de adentro pertenezca toda al dominio de la función de afuera. Entonces, esto que les dije de la imagen, fíjense que, la imagen de la función, ¿dónde estamos acá? La imagen de la función x cuadrado es de 0 a más infinito. Recuerden que la imagen de una función cuadrática era del vértice al más infinito. Entonces, la imagen de g pertenece al dominio de esta función. Así que está todo bien. Bueno, fíjense que acá me dan dos funciones, me dicen que encuentre la fórmula de g o f y que dé su dominio y que después evalúe f o g en 2 y en menos 3. Entonces, ¿cuál va a ser la fórmula de g o f? Y bueno, yo voy a tener a f siendo la función más de adentro, entonces voy a tener que x más 5 más 3 sobre 2 es igual a la composición, ¿no? Esto yo lo puedo reordenar, pero si yo quisiera dar el dominio de esta función, lo que tengo que tener en cuenta es que el dominio de la función de adentro son todos los reales. Y la imagen de la función de adentro, que son todos los reales, está comprendida en el dominio de la función de afuera. Así que ya está, puedo decir que el dominio son todos los reales. Esta fue súper sencilla. Después me piden que calcule g evaluada en 2 compuesta con f y g evaluada en menos 3 compuesta con f. Entonces, lo que voy a hacer es, ojo que la función cambia acá, ¿no? Agarro y puedo directamente evaluar la función en menos 3 y a ese valor de imagen evaluarlo en la función f, o puedo componerla y después evaluarlo, como ustedes prefieran. ¿Sí? Yo lo que voy a hacer es directamente decir que g de menos 3 es igual a menos 3 más 3 sobre 2, esto es igual a 0, entonces f de g de menos 3 es igual a f de 0. ¿Sí? Y esto va a ser 5. ¿Sí? Porque 0 más 5 es 5. ¿Sí? Y lo mismo tienen que hacer para 2. Esto es súper sencillo. Bueno, este es un ejercicio de parcial o final, ya no me acuerdo. Pero es un ejercicio de un final o parcial presencial para que empecemos a acostumbrarnos a ver cómo son. Fíjense que me dicen que tengo 2x menos 1 es f y g es igual a x al cuadrado menos 3x menos 6. Y me piden que calcule cuáles son los valores de x pertenecientes a los reales para los que se verifica que g o f de x es igual a 4. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer para resolver este problema? Y lo primero que voy a hacer es componer la función para después encontrar esos valores. ¿Sí? Entonces, si quiero a f adentro de g, lo que voy a tener es que
2x menos 1 elevado al cuadrado menos 3 por 2x menos 1 menos 6 es igual a g o f de x. ¿Sí? Esto lo puedo reordenar, ¿no? Puedo desarrollar este binomio, que me quede 4x al cuadrado. Recuerden que la fórmula era que a menos b al cuadrado es igual a cuadrado más 2 por a por b, perdón, menos 2 por a por b, más b cuadrado. ¿Cómo se nota que estoy grabando este video a las chapas? En el anterior no tuve, o sea, sí tuve 2 cortes, pero, o sea, salió todo así de una, nunca me pasa. Voy a empezar a hacer videos apurada, así salen un montón y rapidísimo. Bueno, tengo 4x al cuadrado. Aplico la fórmula del binomio, ¿sí? 4x al cuadrado menos 2 por 2 por 1 más 1 al cuadrado, distribuyo el 3, perdón, el menos 3, menos 3 por 2x más 3 menos 6. Recapitulo lo que acabo de hacer porque me parece que hice muchos pasos en uno. Lo primero que hice fue desarrollar este binomio, ¿no? Que esto me dio este resultado. Después distribuí este menos 3, ¿sí? Y esto me dio este resultado. Y después le resté 6. Y digo que esto va a ser igual a g o f de x. Esto lo puedo reordenar un poquitito y me va a quedar que 4x cuadrado menos 4x más 1 menos 6x más 3 menos 6 me da menos 3 es igual a g o f de x. Y lo que puedo hacer es sumar lo que tiene la x a la 1 y estos dos términos de acá. Entonces, 4x cuadrado menos 4 menos 6 es menos 10x más 1 menos 3 es menos 2 va a ser igual a g o f de x. Entonces, ya hice la composición, ya la ordené para que me quede prolijita. Ahora quiero los valores de x pertenecientes a los reales que verifiquen que g o f de x es igual a 4. Entonces directamente reemplazo esto por 4, me queda 4x al cuadrado menos 10x menos 2 es igual a 4. Entonces lo que puedo hacer es despejar. Podría sacar factor común 2 y después pasarlo dividiéndome, pero me parece que eso va a ser medio engorroso y no hace falta. Directamente lo que puedo hacer es pasar el 4 restando, que me quede 4x cuadrado menos 10x menos 6 igual a 0 y factorizar. O sea, si yo quiero calcular los valores de x pertenecientes a los reales que verifiquen esto, necesito los valores de x que sean solución de esta ecuación. Aplico la resolvente, ¿no? Tengo que a es igual a 4, b es igual a menos 10
y c es igual a menos 6. Cuando aplico la resolvente sobre estos valores, me da que son 3 y menos un medio. O sea, x igual a 1. Perdón, x1 es 3 y x2 es menos un medio. ¿Sí? Bueno. Vamos a hablar ahora de funciones partidas. ¿Sí? Las funciones partidas son funciones cuya definición varía de acuerdo al valor de la variable independiente. O sea, yo voy a decir, no sé, de menos infinito a 2 mi función vale tanto, de de 2 a 3 mi función vale tanto y de 3 a más infinito mi función vale otra cosa. O sea, lo que yo estoy definiendo es el valor de la función a partir de cuánto vale la variable independiente. Entonces acá hay un ejemplo, que me piden que yo grafique la función definida por esta fórmula, ¿no? Y que diga cuál es su dominio, que haga ciertos cálculos y nada, que resuelva ciertas cosas. Entonces fíjense que tenemos la función f de x está partida en 3. Tenemos que f de x va a ser 2x si x es mayor a menos 5 o menor a 0. ¿Sí? O sea, fíjense que cuando x está entre si yo resuelvo esta inecuación voy a obtener que x está entre menos 5 y 0. Entonces con x entre menos 5 y 0 la función va a valer 2x. Fíjense que lo veo acá, ¿no? En esta partecita de la función. ¿Sí? Después, si 5 es mayor que x y x es mayor o igual a 0, o sea, si yo resuelvo esto, voy a obtener que el intervalo que busco va a ser el de 0, 5, incluyendo al 0 y sin incluir al 5, la función va a ser módulo de 2x menos 1, ¿sí? Que es esta función que veo acá en azul. Y por último, si x es mayor, el módulo de x es mayor o igual a 5, yo voy a tener que la función va a valer 8, va a ser una función constante que valga 8. Entonces esto va a ocurrir entre menos infinito y menos 5, incluyendo al menos 5, unión 5 más infinito. ¿Sí? Lo que hice fue resolver todas estas inecuaciones, ¿no? Ya fíjense, si algo de esto no lo entienden, de repasar del video de inecuaciones, cómo fui haciéndolo paso a paso, así este video no se hace eterno, ¿no? Entonces, me piden que calcule cuál es el dominio de f. Para calcular cuál es el dominio de f, lo que tengo que ver es si la suma de estos tres conjuntos me dan todos los reales. Y si yo coloco estos tres conjuntos uno a continuación del otro, obtengo todos los reales. Porque fíjense que este no incluye el 0, ni incluye el menos 5, pero este sí incluye el 0, este sí incluye el menos 5 y este sí incluye el 5. ¿Sí? Entonces, si yo coloco un conjunto alrededor de otro, la suma de los tres me dan todos los reales. ¿Sí? Así que el dominio de la función f van a ser todos los reales. Después, me piden que calcule f evaluada en menos 1, f evaluada en 10 y f evaluada en 3. Entonces, para calcular f evaluada en menos 1, lo que tengo que hacer es decidir primero a cuál de los tres intervalos que yo tengo pertenece el menos 1. Entonces, para saber qué es la función que tengo que aplicar, porque al estar partida, lo que yo tenga que aplicarle a mi valor de x va a depender del valor, ¿no? de x. Entonces, me dicen que f de menos 1
va a ser igual a ¿qué? Bueno, fíjense que menos 1, cuando x vale menos 1, yo estoy en el primer intervalo. Entonces f de menos 1 va a ser igual a 2 por menos 1. F de menos 1 es igual a menos 2. Si yo tengo f de 10, estoy en el último intervalo, ¿no? Entonces, f de 10 va a ser igual a 8, porque es una función constante, ¿no? Y f de 3 pertenece al intervalo del medio. Entonces, f de 3 va a ser el módulo de 2 por 3 menos 1. 2 por 3 es 6, menos 1 es 5, f de 3 va a ser 5. ¿Sí? En el tercer punto me piden igualar, hallar x tal que f de x sea igual a 1. Entonces, ¿cómo voy a hacer para hallar x tal que f de x sea igual a 1? Bueno, lo que tengo que hacer es primero decidir a qué intervalo pertenece, ¿sí? Y eso lo puedo hacer gráficamente. Si ustedes miran el gráfico, los únicos valores con f de x igual a 1 van a estar en el intervalo del medio, ¿no? En el intervalo entre 0, incluyendo el 0, y 5, sin incluir el 5. Ahora, por ahí no tienen la opción de ver el gráfico, por ahí están en el parcial o en el final presencial y no tuvieron la posibilidad de graficarlo. ¿Cómo hacemos esto analíticamente? Bueno, lo que tengo que hacer es probar, ¿no? Es ir probando en cada intervalo y viendo si el resultado que obtengo satisface la condición inicial que yo necesitaba para que ese valor esté en el intervalo. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo quiero que f de x sea igual a 1, puedo decir, bueno, busco las x que hagan que 2x sea igual a 1, pensando en el primer intervalo, ¿no? Entonces, las x que hacen que 2x sea igual a 1 van a ser x igual a 1 medio. Ahora, ¿el valor de x igual a 1 medio pertenece a los valores que yo había definido para este intervalo? No, porque van a estar entre 0 y menos 5. Entonces, este valor no va a ser un valor de imagen 1. Vamos con el segundo. Bueno, en el segundo siempre el f de x va a ser igual a 8, así que ahí no tengo ninguna posibilidad. Después acá tengo que el módulo de 2x menos 1 va a ser igual a 1, ¿no? Esto es f de x y tengo que f de x va a ser igual a 1. Entonces despejo, puedo abrir el módulo y que me quede menos 2x menos 1 igual a 1 y por otro lado 2x menos 1 igual a 1. Distribuyo el signo menos, siempre que tengan un signo menos delante de un paréntesis, distribúyanlo. Paso el 1 restando y ahí sí me queda menos 2x es igual a 0. Paso el menos 2 dividiendo y me queda que x es igual a 0. Después paso el menos 1 sumando y me queda que que 2x es igual a 2, o sea que x es igual a 1. ¿Sí? Los valores de x tal que f de x sea igual a 1 van a ser x igual a 0 y x igual a 1. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a ver qué es lo que es una función inyectiva y qué es lo que es una función sobreyectiva. Estos temas no los van a tomar, o sea, no se los van a tomar. Son temas teóricos que están en los materiales y que surgen muchas dudas siempre con estos temas, pero la realidad es que no va a aparecer algo así en el parcial. Una función va a ser inyectiva, o sea, recuerden que cuando veíamos funciones habíamos dicho que para que una
una relación entre dos variables sea función, yo necesito tener un único valor de y para cada x. Bueno, si además de un único valor de y para cada x, tengo que existe un único valor de x para cada y, esa función va a ser inyectiva. ¿Sí? O sea, para evaluar que una función es inyectiva, directamente planteamos que f evaluada en x1 es igual a f evaluada en x2, si y solo si x1 es igual a x2. Entonces, de esta forma demostraríamos que una función es inyectiva y vamos a hacerlo con un ejemplo práctico porque verlo así no me dice nada. Pero supónganse que tenemos la función 2x más 1, ¿no? Entonces, si yo tengo 2x1 más 1 es igual a 2x2 más 2, para que esto sea, más 1, para que esto sea cierto, x1 tiene que ser igual a x2. Entonces, si paso el 1 restando, tengo 2x1 es igual a 2x2. Paso cualquiera de los dos dividiendo, obtengo que x1 es igual a x2. Entonces, eso me dice que existe un único valor de x para cada y. Ahora, ustedes me pueden decir, bueno, pero para esto, o sea, no entiendo cuál es el sentido de lo que acabas de hacer. Bueno, veamos qué es lo que pasa cuando una función no es inyectiva. Entonces, supónganse que ahora la función va a ser f de x es igual a x al cuadrado más 1. Entonces, si f de x es igual a x al cuadrado más 1, yo tendría que probar si es inyectiva diciendo que x1 al cuadrado más 1 tiene que ser igual a x2 al cuadrado más 1. ¿No? Entonces paso el 1 restando. Me queda que x1 al cuadrado es igual a x2 al cuadrado. Ahora, estas no son iguales. ¿Por qué? Porque yo puedo tener que x1 sea menos x1, o sea más x1, y que x2 sea menos x2 o más x2, ¿sí? Entonces, esta función no es inyectiva, porque esto no se cumple siempre. No necesariamente x1 va a ser igual a x2, ¿sí? Entonces, una función va a ser sobreyectiva si la imagen de esa función va a tener todos los elementos del codominio, ¿sí? Entonces, yo puedo sacarme de encima enseguida si la función es sobreyectiva, o sea, sacarme de encima, que la función no sea sobreyectiva, modificando el codominio. Imagínense que yo tengo una función de R en R, ¿no? Dominio R, codominio R. Pero esa función es x al cuadrado. La imagen de x al cuadrado no pertenece a todo el codominio. Entonces, para que esta función sea sobreyectiva, yo tendría que modificar el codominio de manera tal que se corresponda con toda la imagen. ¿Sí? Pero bueno, nada, si esto no les cierra mucho, no le den pelota, porque no es necesario realmente. Bueno, después me dicen, o sea, para que una función sea biyectiva, se tiene que cumplir al mismo tiempo que sea inyectiva y sobreyectiva. Entonces, una función va a ser inversa solamente si es biyectiva, ¿sí? Si una función no es biyectiva, para que esa función se pueda invertir, tengo que restringir el dominio o el codominio de la misma para valores donde sí sea inyectiva. Y solamente en ese rango de valores la puedo invertir, ¿sí? Entonces, acá me dan algunos ejemplos, ¿sí?, de funciones y me dicen que calcule la función inversa y grafique su dominio. Estudiamos un poco esto de sobreyectividad y biyectividad e inyectividad. Fíjense que acá tenemos una función que va de R en R. Y esa función me dice que es menos x más 2. Esta función
tiene como dominio a todos los reales y como imagen a todos los reales. Entonces, y además se cumple que es inyectiva. Entonces esta función va a ser inversible en todo su dominio. Ahora veamos esta función, x al cuadrado. El dominio de x al cuadrado son todos los reales. Pero la función no es inyectiva en todos los reales. Es inyectiva nada más que de 0 a más infinito. ¿Sí? Porque van a ser los valores para los que exista un único valor de x para cada y. ¿Sí? Y de nuevo, su imagen va a estar de 0 a más infinito. Entonces yo necesito que su codominio esté entre 0 y más infinito para que en este intervalo sí sea sobreyectiva y se pueda invertir. Sí, acá lo mismo, excluyen al menos 1 de excluyen al 1, no al menos 1, del dominio y del codominio para poder invertirla. Entonces, ¿cómo voy a hacer para invertir una función? Que por ahí esto es lo más importante, más que si es sobreyectiva. O sea, les van a dar las funciones con el dominio correcto, no se preocupen por eso. ¿Cómo vamos a hacer para invertir esta función? Bueno, un método que a mí me gusta mucho es el de intercambiar. O sea, yo tengo que esta función va a tener de valores de y menos x más 2. Entonces, si yo intercambio la x con la y, me queda que x va a ser igual a menos y más 2. Entonces, para invertir esta función, lo que tengo que hacer es despejar y. Paso el 2 restando. Y esto me queda igual a menos y. Paso el menos para el otro lado, me queda menos x más 2. Esta es una función que es igual a su inversa. ¿Sí? Vamos con esto. Bueno, ¿y cuál va a ser el dominio? Todos los reales, ¿no? Vamos con esta. Tengo f de x es igual a x al cuadrado, o sea que y es igual a x al cuadrado. Si yo intercambio el x con el y, tengo que x es igual a y al cuadrado. ¿Sí? Puedo despejar pasando el cuadrado como raíz y que me quede que la raíz de x es igual al módulo de y. Pero ahora, como yo sé que restringí el valor de mi conjunto de llegada para que solo sea positivo, no hace falta que ponga el módulo. Entonces directamente puedo poner que la raíz de x es igual a y e invertí mi función, ¿no? Acá vamos a tener que f a la menos 1 de x va a ser igual a menos x más 2. Y acá tenemos que f a la menos 1 de x es igual a raíz de x. ¿Sí? Y hasta acá todo súper tranqui. Bueno, las homográficas son un poquito más difíciles de invertir, pero una vez que las aprenden van a ver que son todas iguales. ¿Sí? Así que vamos a empezar con eso. Yo tengo que y va a ser igual a x más 1 sobre x menos 1. Entonces intercambio la x con la y. Voy a tener que x es igual a y más 1 sobre y menos 1. ¿Sí? Entonces ahora tengo que despejar. Como el menos 1 está excluido ya del dominio y del codominio, perdón, como el 1 está excluido ya del dominio y del codominio, que es el valor que haría que este denominador se anule, directamente puedo pasar multiplicando y está todo bien. ¿Sí? Entonces tengo que y menos 1 por x
es igual a y más 1, puedo pasar multiplicándole a y tener que y, perdón, ya estoy agotadísima. Puedo distribuir la x y que me quede que y por x menos x es igual a y más 1. Puedo pasar todas las y's para un lado y todas las x para el otro. O en realidad, sí, que me quede y por x más menos y es igual a 1 más x, o sea, lo que hice acá fue pasar esta y restando y esta x sumando. Ahora voy a sacar factor común y, que me quede y por x menos 1 y el x menos 1 lo paso dividiendo. Entonces me quedó la función invertida. En estos dos casos fue pura casualidad igual que dieron igual, O sea que la función de partida es igual a la función inversa. Por lo general no es así. O sea, pasa que tenía el mismo número en el numerador y sumando y en el denominador restando. Así que por ahí eso influyó. Entonces me queda que la inversa va a ser igual a 1 más x sobre x menos 1. Bueno, acá tenemos uno por ahí un poco más completo. Fíjense que me dicen que halle el dominio de la función f y que halle la inversa de f y de el dominio. ¿Sí? Entonces, el dominio de la función f, ¿cómo lo voy a hallar? Y yo me tengo que fijar que el denominador de la función sea distinto de 0. O sea, 2x más 1 tiene que ser distinto de 0. ¿Sí? O sea que 2x tiene que ser distinto de menos 1. O sea que x tiene que ser distinto de menos un medio. ¿Sí? Eso significa que el dominio de la función son todos los reales menos el menos un medio. ¿Sí? Ahora después me dicen que halle la inversa de f y de su dominio. Bueno, ¿cómo voy a hallar la inversa de f? Yo tengo que y va a ser 5 sobre 2x más 1 menos 3. Puedo intercambiar la x con la y despejar la y. ¿Sí? Así que paso el menos 3 sumando. Paso el 2y más 1 multiplicando y el x menos 3 dividiendo. Paso el más 1 restando y el 2 dividiendo.
y obtengo la función. Si yo quiero que el denominador sea distinto de 0, voy a tener que el denominador tiene que ser distinto de 3. Entonces el dominio de esta función va a ser los reales menos el 3. ¿Sí? Esta es f a la menos 1. Bueno, y lo último que les tenía que comentar es que si una función es monótona, eso significa que la función es decreciente o creciente en todo su dominio. O sea, que siempre es creciente o que siempre es decreciente, nada más. Entonces, bueno, muchos éxitos en el parcial. Cualquier duda o consulta me la dejan en los comentarios. Si les gustó el video, no dejen de suscribirse, de seguirme en Instagram, activar la campanita para que YouTube les notifique, y si quieren ayudarme, pueden invitarme, o sea, ayudarme a que siga haciendo los videos y al canal, pueden invitarme un cafecito. Así además me puedo comprar una Wacom y... voy a poner ese objetivo. Y puedo dejar de escribir con el mouse. Así que nada, bueno, muchos éxitos, adiós. Gracias por venir a clase. Si te gustó el video, podés seguirme en Instagram en @profefla o suscribirte al canal y activar la campanita para que YouTube te notifique cada vez que subo un video. ¡Nos vemos!